Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la teleentrevista, último programa de esta semana, y para analizar temas relevantes que están ocurriendo en el sur de nuestro país, la situación ayer compleja que se vivió en nuestra vecina región de la Araucanía con 2 personas fallecidas, y es una realidad que también nos toca de cerca en la provincia de Arauco, donde existen diversas problemáticas. Una, la inseguridad que se vive en esa provincia y en la región novena, y también las demandas justas del pueblo mapuche, que no han tenido una real respuesta debida por parte del Estado de Chile, más allá de los gobiernos de turno. Pero evidentemente las administraciones que están en la moneda algo pudieran hacer al respecto, y todos los gobiernos han estado al debe porque este es un problema sin solución todavía. De todo eso vamos a conversar con Nelson Lobos, abogado e historiador. Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Nelson, por conversar nuevamente con Canal TVU de la Universidad de Concepción. A ver, la contingencia manda. Vamos a hablar de muchas cosas, pero primero te quiero preguntar tu análisis, tu opinión respecto a lo que sucedió ayer en la región de la Araucanía, con un detective fallecido en un operativo sin parangón, se dice, de la Policía Civil en colaboración con Carabineros. Cerca de 800 efectivos, se dice, en un allanamiento, esto en Ercilla. Muere un agricultor también en Victoria. Los hechos no están relacionados, pero coinciden en una jornada negra para la región de la Araucanía. Conocemos algunos antecedentes, no todos. Se habla de tráfico de drogas, de armamento pesado, pero uno desde acá, la verdad es que prefiere ser cauto, esperar a que terminen las investigaciones. ¿Cómo analizas lo que sucedió ayer en la región de la Araucanía? ¿En qué lugar de este contexto complejo ponemos estas lamentables muertes? Mira, primero que todo, las personas normalmente tendemos a quedarnos con la imagen del momento, y la imagen del momento es lamentablemente y terriblemente el fallecimiento de una persona, que en este caso es un policía. Me estoy refiriendo respecto a los enfrentamientos que hubo ayer, y heridos por los dos lados, y también un agricultor asesinado. Para tratar de explicarnos lo que pasó medianamente, hay que entender de dónde viene todo este conflicto, si lo ponemos en términos globales y generales, y suponemos de que lo que ocurrió está asociado, como se ha dado a entender por lo menos en redes sociales, al conflicto del Estado con la nación mapuche. Y es bueno bueno, partiendo de esa base... Ahora ya, disculpa Nelson, ya partiste con un dilema. ¿Está relacionado con ese conflicto o no? No lo sabemos. Ya. Y ahí me parece muy bien lo que mencionas, que hay que esperar los antecedentes, porque normalmente existe un prejuicio en torno a esto. Ya tenemos otros acontecimientos donde las mismas policías, el mismo gobierno, incluso gobiernos de turno, no los anteriores también, dan una información, resulta que no era equivocada o derechamente falsa. Entonces aquí hay que esperar a que la investigación se vaya desenvolviendo. Hay que partir siempre por ese lado, antes de emitir juicio. Pero para el caso de que en la eventualidad que en lo macro, en el conflicto macro de la zona, en lo que es Gulumapu, que es el nombre que le asignan los mapuches a la región del Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, es un conflicto que se arrastra, me voy a saltar a los españoles, pero se arrastra desde el periodo de la Guerra al Pacífico. Miren de lo que estoy hablando en la casa, desde la Guerra al Pacífico, cuando nosotros estábamos en guerra en el norte con Perú y Bolivia, también estábamos en guerra con los mapuches en el sur, que los hechos eran independientes de Chile. Y las regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos, principalmente Biobío y Araucanía, no las anexamos de manera pacífica. Fue una guerra brutal, como todas las guerras, donde perdieron los mapuches y ganamos los chilenos y los argentinos también a la Patagonia. Y desde ese momento en adelante los mapuches pasaron a ser ciudadanos argentinos y chilenos por la fuerza, no por su voluntad, no por un acuerdo. Ahí comienza todo el conflicto. Ahí viene el tema de lo que conocemos como comunidades, que el Estado les llamó reducciones. Después el Estado intentó durante un siglo terminar con las reducciones e integrarlas al mercado, pero no pudo finalmente por la oposición de la misma gente las reducciones. Y hay 2 declaraciones de independencia de los mapuches en 1928 y 1932. Todos esos mapuches fueron tomados presos. Y esta situación se fue repitiendo en el tiempo, pues, con la reforma agraria, desde el gobierno del presidente Alessandri, presidente Frei y presidente Allende,
muchas organizaciones mapuche y también reducciones, todavía se llamaban en ese tiempo, comienzan a recuperar sus territorios, después viene el golpe, viene la contrarreforma agraria, o sea, es un conflicto permanente, esto no es que sea de ahora, también había allanamientos, también había, los mapuches querían hacer un ñetún subrogativa en los años 20, en los años 30, y tenían que ir a pedirle permiso a la policía y mandaban policías a cuidar el ñetún o jugar palín. ¿Se imaginan? Nosotros vamos a jugar fútbol y tenemos que pedirle permiso a la policía y hay carabineros rodeándonos para ver que nos portemos bien. O sea, este es un conflicto permanente, no es de ahora a los Nelson, 90 en adelante. Y que estos hechos, los de ayer y otros más, ocurran en esta región, ¿ya los ubica en un contexto diferente a que si ocurrieran estas dos muertes en otra región del país? Ya, eso sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad política. O sea, la región de la Araucanía no tiene, no hay, como bien dicen las autoridades, no hay Estado de Derecho. Bueno, también no hay Estado de Derecho en muchos sectores de nuestra ciudad. En Concepción hay muchos sectores donde se tiran fuegos artificiales, hay narcofunerales y nadie hace nada. El otro día en Santiago hubo la conmemoración del fallecimiento de un joven el año pasado, a punta de metralleta, los vecinos llamaron y Carabineros llegó después que se acabó esto. O sea, eso tampoco hay Estado de Derecho ahí. Y el problema es que en el caso de la Araucanía la situación es distinta porque hay un sector no menor, muy grande del pueblo mapuche que está pidiendo, tiene demandas políticas, como autonomía de gobierno, por ejemplo. Y algunos van por una vía institucional, otros o pacífica, llamémoslo entre comillas pacífica, para no estigmatizar la otra, y los otros que se aburrieron de la vía de los tribunales, etcétera, y se fueron por una vía más violenta y otras organizaciones, que sí son minoritarias en relación a las otras. Pero eso obviamente genera que el Estado no tiene ya ni siquiera una autoridad en conciencia, porque muchas personas consideran de que el Estado no es un interlocutor válido. A ese extremo estamos en términos de mirada. Y eso es caldo para que ocurran estas cosas. Ahora, más allá de las circunstancias precisas de estos acontecimientos de ayer, ¿te parece llamativo el operativo gigantesco de la Policía de Investigaciones? Se habla de 800 efectivos. La persona que murió no era de la Araucanía, tampoco del Biobío, venía del norte. Entonces, desfilaron un montón de vehículos militares, vehículos de la Policía Civil, resguardo también de Carabineros. Entonces llama la atención este tipo de diligencias, de operativos. ¿Te parece que eso puede generar también una especie de provocación para algunas personas que viven en la Araucanía? Pero por supuesto, o sea, como te decía, en las ciudades, Concepción, Santiago, principalmente la región metropolitana, tiene unos problemas con el narcotráfico terribles y preocupantes y proyectables a futuro en muy malos términos, y no hay 800 policías haciendo allanamiento ahí. Gente honesta que le toca vivir al lado de narcotraficantes, que terminan envenenando con sus productos a nuestra juventud, y no solo nuestra juventud, y no hay operativos de estas características. Lo de ayer, si uno lo ve en dos perspectivas, pensemos en la buena fe. Creo que las cosas se hicieron muy mal. Pensando en la buena fe, que se hicieron muy mal, se tomó una muy mala decisión. ¿En la forma o en el fondo? En las dos cosas. O sea, si tenían información que efectivamente había drogas, lo pudieron haber hecho la otra semana o lo pudieron haber hecho una semana antes, pero lo hicieron a la misma hora en que se estaba dictando sentencia sobre estos carabineros que asesinaron a Camilo Catrillanca. La autoridad dijo que era una coincidencia, ¿no te parece eso certero? 800 efectivos. O sea, yo cuando mencioné al principio de esta conversación, cuando nosotros invadimos los mapuches, había destacamentos que tenían 500 efectivos, 300 efectivos en guerra. Acá son 800 para un operativo, donde a lo mejor en esa comunidad donde fueron, eran 2 las personas, si es que es efectivo que había drogas, eso también está por verse, tiene que comprobarse eso, pero si es efectivo, por 2, 3 personas se estigmatiza todo un sector. 800 efectivos con helicóptero, con todo eso me parece excesivo, y justo el día en que, como te decía, se dicta sentencia. Sí, mira, vamos a continuar, pero vamos a escuchar primero lo que dijo el director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, acerca de la muerte de un funcionario civil ayer antes de desplazarse a la región de la Araucanía. Bueno, estoy acá a minutos de abordar el avión para trasladarme a Temuco, a darle el espaldarazo a la gente. Estamos muy afectados.
uno de los nuestros ha caído en cumplimiento de su deber, dejó su familia en Iquique para ir a apoyar. Y quiero decirle a estos delincuentes, a estos criminales, que los vamos a perseguir, vamos a llegar hasta la última consecuencia. Y también aquellos que han proporcionado armamento para estos criminales, también van a tener que enfrentar la justicia. No nos van a amedrentar. La sangre derramada por nuestro camarada nos da fuerza y vigor para seguir enfrentando la delincuencia, porque nosotros amamos y estamos comprometidos con la paz social. Habla de bandas criminales, Nelson, actuando en territorio de la Araucanía y que por eso habrían intervenido. Claro, o sea, la policía tiene el deber y debe ser así, de que si hay tráfico de drogas y tienen los antecedentes, que está la droga ahí, porque acá eran supuestamente plantaciones, tienen que hacerlo, o sea, y ojalá, o sea, hay tráfico de droga donde sea, la droga hay que combatirla, está muy bien eso. Yo creo que ¿quién puede estar en desacuerdo con eso salvo los narcotraficantes? O sea, eso es indiscutible. El asunto es que toma un cariz político que se haya hecho el mismo día, a la misma hora. No es coincidencia, lo de Camilo Catrillanca de la sentencia se viene anunciando hace semanas, por todos los medios, por las redes sociales, o sea, a mí no me parece una coincidencia, que se haya hecho a la misma hora. Si hicieron estos operativos porque tenían información que había plantaciones, andaban unas fotos circulando que mostraban una camioneta cargada con plantas de marihuana de un tamaño considerable, o sea, llevaban tiempo ahí. Entonces, ¿por qué se hizo a la misma hora, el mismo día? Pensando mal, yo te dije, pensando bien, creo que se hicieron muy mal las cosas, en términos de tino. Pero si pensamos mal, es fácil creer de que lo que se trató de hacer es estigmatizar a la comunidad de Temucuicui con un tema que no tiene probablemente nada que ver con la inmensa mayoría de las personas que viven ahí. ¿Te parece que esto es una excepción en el trabajo de la PDI? Generalmente el cuestionamiento está con Carabineros, ahora está con la PDI, ¿o no? ¿O te parece que como institución del Estado, policial, acá responde a esos intereses políticos, a esa dirección que le da el gobierno de turno a través del Ministerio del Interior, o acá se te cayó literalmente el prestigio que para muchos tiene la PDI, que lo separa de Carabineros, al menos en la aceptación y aprobación de la población a su trabajo? Yo creo que primero hay que conocer todos los antecedentes, pero en lo concreto de que se haya hecho a la misma hora en que se estaba dictando sentencia, donde todas las miradas estaban puestas ahí, y no solo se distrae la atención, sino que, pensémoslo, se condena a estos carabineros por asesinato de Camilo Catrillanca, con todos los antecedentes, por un largo juicio. Pero por otro lado, se hace un operativo a la misma hora en un sector donde fue nacido y criado Camilo Catrillanca, donde supuestamente habrían encontrado esta droga, y en un discurso, en un contexto de discurso de narcoterrorismo que hemos visto incluso de ex autoridades políticos, líderes políticos de ciertos sectores, construido en redes sociales, y se mezclan estas dos cosas. Entonces se asocia a Camilo Catrillanca, quien fue asesinado y donde hubo una condena contra quienes lo asesinaron, y a la misma hora se ataca, se hace un procedimiento en un lugar donde era Camilo Catrillanca. No se intenta hacer un nexo, una especie, un fin político al final. Esto en antropología y en antropología política y en ciencias políticas se le llama guerra política. La guerra política no es una guerra con armas, es una guerra donde se destruye la imagen de otro. Nelson, derechamente, ¿por qué muere un policía? ¿Muere como respuesta de sujetos de una comunidad apremiada? ¿Por qué se le quita la vida a una persona? Ya, eso también sabemos que comuneros también han muerto, y la muerte de Catrillanca le costó el puesto a Andrés Chadwick, y acá lo condenamos todos de manera transversal. Esta muerte del policía también ha sido condenada de manera transversal en el espectro político al menos, y en la sociedad también, uno ha visto solidaridad. ¿Dónde se enmarca la muerte de este policía? Porque para alguien los antecedentes que estamos conversando, que están documentados en la historia, pueden sonarle a justificación a algunas personas. O sea, es que matar a alguien para mí personalmente jamás va a tener una justificación. No, perfecto. Ningún caso. Quedó clarísimo. En ningún caso. Primero hay que determinar si las personas que están detrás de este asesinato del policía, ¿quiénes eran? ¿Qué estaban defendiendo? Si efectivamente había droga ahí, obviamente eran narcotraficantes, estaban defendiendo su negocio, su producto, su negocio. Ahora ha habido el caso de la Operación Huracán con los montajes que ocurrieron, que en este caso fue de Carabineros, no fue la PDI. Invita a que nos tomemos un tiempo y veamos qué
esperemos a ver todos los antecedentes y ver qué es lo que ocurrió. Eso es lo que uno puede decir, opinar así claro, a tontas y a locas, lo encuentro irresponsable. Pero si fuese efectivamente algo por la droga, fue básicamente defendiendo su negocio. Y si ahí, fue claro, si fue la comunidad toda, hay un tema político y que lo vienen diciendo personas como el senador Buenchumilla, en algunos casos lo han dicho también personas de todos los sectores políticos, que el conflicto en la Araucanía es político, porque hay una nación, la nación mapuche, que fue invadida por nuestro país, que los integramos a la fuerza y que hay, sobre todo hoy, que tienen acceso los jóvenes mapuche a los textos históricos, a la documentación que está en la Biblioteca Nacional, etcétera. Entonces se cuestionan, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué soy yo? ¿Qué pasa con mi territorio? ¿Por qué soy pobre si antes era rico? Y ahí viene todo este problema que no tiene que ver con droga. Y cerrando el punto, claro, evidentemente con el correr de los días vamos a saber dónde encasillarlo, si es un hecho netamente policial, si es un hecho que tiene que ver con defensa ante este allanamiento masivo de los policías, alguna reivindicación que aparezca. Todavía no tenemos antecedentes de eso y coincido contigo que es realizar juicios a priori. Vamos a escuchar lo que dijo a TVU Noticias en la mañana el diputado Manuel Monsalve, diputado del Partido Socialista, sobre este tema y también de la agenda de seguridad que está impulsando el gobierno, porque la agenda de seguridad se ha tomado la actualidad en nuestro país en los últimos días. Yo soy muy crítico respecto a la estrategia que el gobierno ha seguido para enfrentar la histórica problema que tenemos con el pueblo mapuche. Muy crítico. Pero también quiero ser muy claro, los asesinatos son no solo cobardes, son inaceptables. Organizaciones criminales, narcotráfico, hurto de madera, trata de personas, detrás de esos delitos graves, que lo que hacen, digamos, es vulnerar la seguridad de todos los chilenos, hay organizaciones criminales. ¿Usted cree que hay que perseguir esas organizaciones, estén donde estén, ya sea en la región metropolitana, en Concepción o en una comunidad en la Araucanía? Me da lo mismo. Aquellas personas que se concertaron, que se pusieron de acuerdo para constituir una organización destinada a cometer ilícitos que vulneran la seguridad de los ciudadanos, tienen que ser perseguidas, estén donde estén. Y ahí está el punto, Nelson. ¿Cómo lo tiene que hacer la policía, el Estado, para, en el caso de esto que sea delincuencia, narcotráfico, robo de madera, qué sé yo, cómo hacerlo para intervenir en una región que no es cualquiera, ya, para perseguir esos ilícitos? El problema es que siempre se aborda desde la seguridad pública. Siempre que hay cualquier hecho de violencia es seguridad pública. Y hay formas de prevenir o evitar llegar a hablar de seguridad pública, que es la negociación política, es la conversación, el diálogo entre todos los sectores. Pero si seguimos con esta dinámica de la seguridad pública para todos, vamos a seguir en esto, llevamos 100 años en esto. Vamos a seguir fácil 100 años más y cada vez peor, cada vez peor. ¿Te da la impresión de que cuando los gobiernos están mal en las encuestas recurren a la delincuencia, a la seguridad pública? Porque las últimas 2 semanas esos proyectos se han tomado a la agenda, ya sea del gobierno y también de la oposición, por el estallido social y otros fenómenos. Entonces, estamos hablando harto de seguridad pública en medio de la pandemia y de otros problemas del país, como el empleo, por ejemplo. Es que la verdad es que la delincuencia es enemigo de todas las personas. Entonces, es tu cabeza de turco en términos políticos, ¿cierto? Pero es caballito de batalla, ¿o no? Para los políticos. Es caballito de batalla, y sin duda, pero también una realidad. O sea, la delincuencia en Chile es preocupante de Arica a Punta Arenas, principalmente en Santiago, y actúan en total impunidad, y los procesos son lentos, los fiscales están colapsados, las víctimas no tienen una defensoría de víctimas, sino que la defensoría es para los imputados y los fiscales representan a la sociedad. O sea, hay realidades ahí. Si lo que han Ahora dicho se quiere crear una defensoría de víctimas, se ha dicho eso. Y como abogado te lo digo, yo no soy penalista, pero obviamente conozco procedimientos en términos generales, y las víctimas dependen de su bolsillo. Si tienen dinero para contratar a un abogado, que los procedimientos penales son caros, pueden defenderse. Si no lo tienen, bueno, confiar en el fiscal, hablar a lo amigo con el fiscal, y si el fiscal decide llegar a un acuerdo con el defensor respecto a un procedimiento a aplicar, o si acepta o no alguna responsabilidad el imputado, la víctima no puede. Hay algunos procedimientos que tiene ahí, pero en general está desamparada. En honor al tiempo te quiero preguntar, sacándote ya del tema de la seguridad pública y de estos hechos, yo sé que lo hemos conversado, pero el gobierno del presidente Piñera está terminando, le queda un año aproximadamente, pero quizás como lección para el que venga, ¿cómo abordar la problemática de los pueblos originarios, en especial lo que pasa en la provincia de Arauco y en la Araucanía,
para no cometer los mismos errores y al menos abrir una puerta, si esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, ni en 2 meses, pero para empezar a unir cabos que permitan un diálogo mejor. Bueno, de partida yo creo que esto de la Convención Constituyente es una oportunidad, porque tenemos varios miembros de las primeras naciones que van a participar en esto con ideas propias, muchos hablantes del mapuzungún, muchos nacidos en comunidad, otros aymara también, porque no solo, bueno, los mapuches son muy distintos a los aymaras, su realidad es muy distinta, pero yo creo que esto es clave, esto es súper importante. Segundo, que también los sectores políticos del país en general están, y de todos, transversal, están abiertos. El otro día yo tengo un programa de conversación en internet y entrevistaba, conversaba, en realidad mateaba con una persona ahí que es militante UDI, y él reconocía que decía, ahí Chile está compuesto de varias naciones. Es un avance tremendo, tremendo. Yo estaría muy contento de esa conversación porque estamos caminando hacia el siglo XXI y esa es la oportunidad. Yo creo que personas como con la que conversé ese día, como ese tipo de personas, en este caso de la centro derecha o derecha, son súper importantes para destrabar este conflicto. Porque la izquierda normalmente ha estado más abierta a dialogar de esto, no está por ahí nomás, pero han estado más abiertos, más llanos a. Entonces, esto creo que es una oportunidad que trae la Convención Constituyente y todos los gobiernos siempre son una nueva oportunidad. El problema es que nunca se aprovecha. Caso excepcional el del ministro Moreno, que creo que sí, con el ministro Moreno hubo avances interesantes, importantes, pero finalmente ocurrió el asesinato de Camilo Catrillanca, también los sectores más duros del gobierno, digamos, lo estuvieron un poco saboteando en su trabajo, pero él logró acercamientos importantes. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si no hubiesen asesinado a Catrillanca? Nunca lo vamos a ver. Ahora, Nelson, son un avance estos escaños, ¿cierto? Pero conversamos con Hortensia Hidalgo de la red de ciudadanos que están apoyando a Mapuche, que son Mapuche, y también otro tipo de personas que levantaron esa demanda de los escaños y que están muy atentas a lo que pasa ahora con el proceso constituyente. No todo es bueno, o sea, es un avance, pero apeló a la desigualdad en la tecnología, en estas exigencias que pone el CERVEL para inscribir candidaturas. Mira, muy interesante lo que dice Hortensia Hidalgo, escuchemos. Gobierno y también los parlamentarios, principalmente de oposición, que tardaron tanto este proceso. Recordemos que esto fue hace 1 año atrás y recién hace casi nada de tiempo se resuelve con 17 escaños reservados. Y es lo que dificulta hoy día en lo que son los trámites administrativos. Hay comunidades muy alejadas que no tienen internet para inscribirse o para solicitar, por ejemplo, una clave única. Porque todo lo que es online tiene que hacerse con clave única. Es imposible. Hay comunidades indígenas aquí en nuestra región. Yo soy de la región de Arica, Parinacota, que no tienen en General Lago, por ejemplo. Se ha dificultado bastante los procedimientos para poder ser candidatos y candidatas. Entonces, y eso lo vemos a lo largo del país. Sí, problemas para inscribir candidaturas, para patrocinar. Bueno, hay que esperar. Es como tú dices, es un avance, pero es quizás el primer signo en los tiempos modernos que se dio en la actualidad del Estado de Chile, donde se abre esta ventanita con el proceso constituyente, pero no es menor eso de la desigualdad en el acceso a competir, Nelson. Sí, yo comparto lo que dice ella totalmente y agregando otras cosas más. El Estado tampoco respeta las lógicas políticas, la organización política de cada una de las naciones que componen nuestro país. Por ejemplo, los mapuches, uno habla de los mapuches en general, pero los mapuches tienen identidades territoriales, están los lafkenches, los nakches, los huenteches, los huilliches, los pehuenches, que también tienen sus propias lógicas, siendo mapuches todos. Sí. Entonces, cuando me dicen vote por cualquiera de estos candidatos a nivel nacional y resulta que mezclan un lafkenche con un pehuenche a competir, ya habla que el Estado no está respetando las propias dinámicas internas. Algo es algo, en todo caso, si no hay que ser también tan negativo. Quería decir una cosa antes, porque yo sé que estamos terminando el programa, y también para invitar a reflexionar. Cuando José Miguel Carrera levanta la bandera de lucha, toma al pueblo mapuche como ejemplo. Resulta que los mapuches apoyaron al rey, que es lo que para los revolucionarios, en este caso futuros chilenos, fue muy decepcionante. Sí. Y de ahí en adelante empieza un discurso destructivo de la imagen del mapuche, que pasó del salvaje, del bárbaro, siglo XX, el borracho, ladrón y flojo, en los años 90 en adelante el terrorista, y ahora se está configurando un nuevo
y disculpando el término, mote, que es el narcoterrorismo. Y esto, y a mí lo que me preocupa mucho el operativo el otro día fue que coincidentemente, y lo repito, cuando se estaba dictando sentencia por lo de Camilo Catrillanca, el asesinato de él, se hace este operativo por narcotráfico, que a lo mejor eran 2 o 3 narcotraficantes, y que efectivamente fue por eso, pero con esa cosita media rara de dejar la idea de que estos son los mismos, ¿te fijas? Y se empieza a acuñar el concepto de narcoterrorismo. Y ya estamos viendo que hay algunas personas de algunos partidos políticos que han estado hablando en sus redes sociales de narcoterrorismo y empiezan a repetir el tema, narcoterrorismo, para que queden algunas personas que, siendo conscientes que es injusto decir eso, o aún no siendo consciente, lo repiten. Entonces eso lo encuentro lamentable y hay que poner ojo y ser responsables, por favor, en este tema, que todos queremos paz, todos queremos que termine de haber muerte, que termine la violencia, pero para eso hay que conversar y tenemos que conocernos, que es lo más importante. Sí, lamentablemente, Nelson, hemos leído cada cosa en redes sociales. Ahí está lo del narcoterrorismo, de que todo es montaje ahora. Evidentemente que la justicia es la que tiene que comprobar si hay un montaje o no. Puede haberlo, evidentemente el ejemplo de la Operación Huracán ahí está. Pero hay que ser responsables, sobre todo hombres de las comunicaciones. No se pueden prestar para aquello. Lo mejor es esperar, dejar que la justicia actúe y luego analizar los hechos con más antecedentes. Gracias, Nelson Lobos, abogado e historiador, por estar en nuestra teleentrevista de hoy. No, Francisco, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Muy bien, finalizamos la programación en vivo del día de hoy. 5 de la tarde con 1 minuto. Yo los voy a dejar por algunos días. Desde el lunes estará Hugo Varela Mora en la conducción de las noticias y también en las teleentrevistas. Que estén muy bien. Un abrazo.